Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Carabelli, soy el director ejecutivo de FSC Argentina, un sistema de certificación voluntario que existe en el país. Bueno, FSC es el Forest Stewardship Council, ese es su nombre de esta asociación civil eh, que existe a nivel internacional hace 30 años. Nació luego de la conferencia de Río de Janeiro, después del 92. La verdad que con una sensación de frustración de distintos actores, tanto que trabajaban directamente en el sector forestal, en la industria forestal, en la producción de bienes de origen forestal, como también en las ONG ambientales, los propios sindicatos de los trabajadores, donde sentían que, bueno, un poco de frustración por los resultados de esa conferencia de Río del 92, donde no existieron compromisos gubernamentales fuertes en materia de sustentabilidad, de conservación, de derechos laborales. Y bueno, esta puja, esta disociación en el trabajo cotidiano entre el sector forestal y el sector ambiental, que venía muy fuerte con boicots hacia la industria de la madera, les permitió ese escenario de crisis sentarse a dialogar en una misma mesa, empezar a pensar cuál podría ser un sistema que pudiera realmente generar condiciones de confianza. Y en ese contexto deciden conformar esta asociación civil que es gobernada por individuos y organizaciones de la sociedad civil y también organizaciones privadas, como empresas básicamente que trabajan en el sector forestal, con la salvedad de que cada uno de estos tres grandes componentes, pilares de la sustentabilidad, el social, el ambiental y el económico, tuvieran una representación dentro de esta asociación a través de cámaras. Entonces, en definitiva, esto lo que ha llevado en estos 30 años de trabajo es a una construcción constante de consensos en la búsqueda de comprender también las necesidades y los desafíos, tanto en lo ambiental, en lo social, como también en lo económico, y como resultante de eso encontramos a FCC como un sistema normativo, con un fuerte eh, mecanismo de auditorías y consultas públicas, que lo que ayuda justamente es a generar estos reaseguros para que los procesos de evaluación y una eventual emisión de un certificado esté realmente apoyado en documentos, en datos, en evidencias que se puedan observar en campo, pero que también sean compartidos por las partes interesadas de donde se realiza esa actividad forestal. Nosotros en Argentina también somos una asociación civil sin fines de lucro, gobernada por sus miembros, representados por un consejo directivo, y también tenemos esta estructura de gobierno ambiental, social y económico que también se ve reflejado en el consejo directivo. Entonces, lo que ha hecho esta organización, el FCC, es establecer requerimientos relacionados con el manejo del bosque, de las plantaciones forestales, de los bambusales, para que quienes puedan demostrar cumplimiento de ese marco normativo en los procesos de auditoría sean beneficiados con una certificación que reconoce que el manejo de ese área es sustentable. Una vez que ese producto sale del bosque, sale de esa plantación, comienza un camino de transformación, por ejemplo en un aserradero, luego puede ser con una segunda transformación, un segundo agregado de valor, una moldura y finalmente una carpintería hasta que finalmente llega a las manos del consumidor. Para FCC es clave que las declaraciones que lleve un producto final sean fieles a ese origen sustentable. Entonces creó un mecanismo que llamamos la cadena de custodia, que es la que vigila que la trazabilidad de ese producto que nació en un bosque manejado de manera sustentable es el que efectivamente alcanza al consumidor. Desde el origen sustentable en el bosque hasta el producto final en manos del consumidor hay una cadena de intermediarios, de transformaciones que sufre la madera hasta convertirse en un mueble o hasta convertirse en un libro impreso en papel certificado. Definitivamente hay un desafío muy grande en lo que se refiere a ir sumando eslabones para que estas cadenas sean lo más fluidas y lo más anchas posibles para que todas las demandas de productos certificados puedan llegar a ser satisfechas. Esta organización que nació en el 93, las primeras conversaciones, ha llegado a un punto evolutivo en la cual hoy tiene 160 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial, que
No deja de ser una proporción acotada comparado al total de los bosques que hay en el mundo, pero definitivamente para estos 30 años de vida ha sido un crecimiento muy importante. En el caso de Argentina tenemos certificadas 500.000 hectáreas. Esto es, no sé, para dar un orden de magnitud, 8 veces o 9 veces el Parque Nacional Iguazú, que es un parque bastante grande que tiene Argentina. Y en lo que se refiere a transformaciones, considerando que cada aserradero, cada carpintería, cada distribuidor de madera participa en la cadena, bueno, poder sumar estos eslabones es algo esencial. En el caso de Argentina tenemos 150 industrias, instalaciones que ya están certificadas y que por lo tanto pueden proveer garantías sobre el origen sustentable. Y a nivel mundial, esas 160 millones de hectáreas están vinculadas con casi 70.000 cadenas de custodia. Hoy hay bancos, hay empresas, hasta incluso gobiernos, como el caso de la Unión Europea, que a veces de manera más explícita piden la certificación FSC, a veces de una manera más general, porque hay otros sistemas de certificación en el mundo, donde dicen, bueno, para entrar con un producto a la Unión Europea, hoy hace falta que me des evidencias del origen sustentable, de que no incluye deforestación, de que protege los altos valores de conservación, esos valores excepcionales que a veces hay en la naturaleza, como una especie en extinción, o de repente los valores sociales, como puede ser una fuente de abastecimiento de agua para una comunidad aborigen, que son cosas que ocurren aquí y ahora en la Argentina, en áreas certificadas, donde hay áreas que son, por ejemplo, de especial valor cultural para una comunidad. Entonces, a veces, o en muchos casos, por encima de la legislación, ¿no? Para dar un poco de contexto, en Argentina todavía es legal desmontar. Hay requisitos, hay autorizaciones, hay una serie de pasos que dar, pero si uno recorre ese camino se puede desmontar en Argentina. En el marco de FSC no hay chance para haber desmontado un área y lograr la certificación. Bueno, sobre el uso de la madera y la demanda, por un lado tenemos que el mercado internacional, por ejemplo, la Comisión Europea ha emitido el reglamento 1115-2023, el reglamento europeo sobre deforestación y degradación, donde exige que aquellos productos de origen forestal que van a ingresar al mercado europeo tengan una serie de garantías sobre los cuales la certificación ofrece la mayor parte de las respuestas, prácticamente todas. Cuando venimos al mercado nacional encontramos que hay una valorización por la madera, por todas sus virtudes y sus atributos, pero también algún grado de desconfianza, si se quiere, sobre cuál va a ser la calidad que encuentre a disposición y con qué atributos va a estar, tanto de escuadría como nivel de secado, bueno, cuestiones que hacen más a la calidad del producto que estoy comprando para aplicarlo a la construcción, que sobre el origen sustentable, que esa es por ahí la parte que más atendemos nosotros en FSC, lo que tiene que ver con el origen. Pero en nuestro trabajo cotidiano de difusión de FSC, de trabajar con los actores claves, nos encontramos, por ejemplo, hablando con cámaras del sector, que nos comentan que justamente que exista, digamos, una norma para la construcción del entramado de madera, las estructuras de entramado de madera, es algo que es un paso importante, pero que necesita ser complementado con otras estructuras normativas que le permitan a aquella persona que está diseñando o construyendo tener garantías de que lo que está comprando efectivamente está con determinado nivel de humedad, que las medidas se respetan y que por lo tanto a la hora de construir no sea una actividad tan artesanal, sino que por el contrario puede ser un proyecto que tenga escala y un nivel de confiabilidad mayor. Bueno, en estos años de existencia, la verdad que tenemos algunos casos bien interesantes, tanto a nivel nacional como internacional, haciendo la salvedad de que en el rubro del papel y del cartón, la expansión de FSC ha sido muy amplia y muy ancha, y hoy hay una gran disponibilidad de productos certificados. En lo que se refiere a la madera sólida, por ejemplo, para la construcción y para el mobiliario, nos cuesta más crecer. Creemos que hay un contexto de repente de más informalidad, hay otro tipo de desafíos, de repente está más atomizada
la intermediación y la transformación del producto, y esto representa algunos desafíos. Pero así todo, hay casos concretos de empresas que fabrican, por ejemplo, muebles con certificación FSC, y lo mismo empresas que han demandado, empresas y organizaciones que han demandado productos certificados. En el caso de la madera sólida, valoramos mucho esos emprendimientos que demandan madera. Tenemos ejemplos a nivel nacional y tenemos muchos ejemplos a nivel internacional de certificación. En Argentina, por ejemplo, empresas como Mercado Libre, Globant, Google, el Banco Francés, eh, algunos shops de estas de empresas de combustibles como YPF, Shell, sabemos fehacientemente que se han ocupado de demandar madera certificada. A nivel internacional hay casos emblemáticos como, por ejemplo, las instalaciones de la Villa Olímpica, tanto la de Río de Janeiro de las Olimpiadas en Río, lo mismo con las de Londres más recientemente, igualmente en Francia, estaciones de subte en Australia, edificios corporativos en Chile, como el de CMPC, por ejemplo, en algunos casos las letras corpóreas de una ciudad. En fin, la cantidad de ejemplos y la diversidad de ejemplos que tenemos en materia de construcción con productos certificados es muy grande. En lo que se refiere al origen, a qué ocurre en el bosque en el marco de una auditoría FSC, qué es lo que los estándares FSC requieren, tenemos dos grandes temas a abordar, que son los ambientales y los sociales. También hay requerimientos en lo que se refiere a la manera de la gestión, para buscar una gestión donde la mejora continua sea la práctica permanente. Pero yendo a la materia ambiental y la materia social, es fundamental tener claro que cuando tenemos un producto certificado en la mano, podemos tener tranquilidad de que no proviene de un área que está siendo deforestada, que ese árbol que se cortó está en un ciclo de producción continua, ya sea porque es un bosque nativo bien manejado, que es manejado a perpetuidad, que quiere decir que esos valores del bosque se van a mantener, y que voy a cosechar árboles en la medida que el bosque tenga capacidad para regenerarse y poder seguir brindando la estructura para todo el resto de la biodiversidad. También implica que las áreas de producción respeten a las áreas de conservación que se hayan definido, las cuales no son 100% voluntarias, sino que el marco normativo exige que haya áreas de conservación, que esas áreas de conservación además sean representativas de lo que hay en el área que manejo. No solamente voy a conservar áreas que quizás son improductivas, sino que también tengo que conservar áreas que tienen potencial productivo, pero que el marco normativo FSC me pide que también cuide esas áreas. Entonces, hoy en Argentina tenemos dentro de áreas certificadas bosques nativos, tenemos pastizales, tenemos humedales, tenemos una diversidad de ambiente que están conservados. Aproximadamente un tercio del área del total certificado son áreas de conservación, y son áreas de conservación permanente. Son áreas donde no se extraen productos forestales y donde se hacen monitoreos de biodiversidad para ver cuál es el estado y si efectivamente estoy manteniendo o mejorando esos valores. En materia social, los derechos laborales son una de las piezas fundamentales del sistema, donde el auditor tiene la responsabilidad de no solamente revisar documentación, a ver si los recibos de sueldo, el pago de horas extras, vacaciones, aguinaldo, todos los derechos laborales están debidamente respetados, sino también las condiciones de trabajo en materia de salud y seguridad, en una actividad de alto riesgo como es la forestal, las condiciones de vivienda, porque muchas veces el trabajo forestal se hace en áreas remotas, y el respeto por pueblos originarios, que pueda haber vecinos a las propiedades o eventualmente incluso hasta dentro, o áreas que sean de uso mixto, que son privadas, pero hay un derecho ancestral que nuestra Constitución en Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos, y la certificación refuerza eso y por lo tanto genera instancias de consulta, por ejemplo, desde la empresa certificada a esa comunidad que es usuaria de esos territorios. Así que el respeto por los derechos de pueblos originarios y de los vecinos son dos de los pilares
fundamentales en lo que ocurre en el bosque. En materia de materia prima forestal que podría abastecer la construcción, tenemos dos grandes ramas. Tenemos la madera que viene de los bosques nativos y la madera que viene de plantaciones. La madera que viene de plantaciones hay que ver dónde se la produce y cómo, porque son modelos de producción intensivos, que son muy eficientes. En Argentina, algo así como el 90% de la madera que llega al mercado proviene de plantaciones y por lo tanto es muy importante entender cómo se produce y en qué medida eso es sustentable. En la medida que hay certificación FSC nos aseguramos de que no haya conversión de bosques nativos o conversión de áreas de alto valor de conservación, que serían áreas donde hay ecosistemas o especies especialmente sensibles o algún valor social cultural muy importante como un cementerio, un área de abastecimiento de agua o alimentos para una comunidad vecina. Pero así todo, la presión que generan estos modelos productivos muy eficientes es importante poder tenerla con esos debidos controles, resguardos y definiciones de qué tipo de cosas se pueden hacer. Un tema muy asociado a esa producción intensiva es el uso de productos fitosanitarios. Estos productos fitosanitarios, también conocidos como agroquímicos o pesticidas. Bueno, hablando de este tema, digamos que según con quién hablemos las denominaciones, es algo que está muy regulado en el sistema FSC, donde la primera alternativa es ir fuera de estos productos y usar medios de control biológico u otras técnicas que nos eviten directamente el uso de fitosanitarios, o bien que los reduzcan o los minimicen. Cuando hablamos de estos cultivos intensivos, la proliferación de plagas, el riesgo de esta proliferación aumenta y por lo tanto la manera en la que desarrollo esos cultivos es fundamental a la hora de poder evitar o minimizar estos impactos. En el marco FSC, en particular, pensando en Argentina, vale la pena decir, por ejemplo, que hay productos que a pesar de que están permitidos por la legislación argentina, no lo están por el marco FSC. Entonces esto es solamente como referencia de que la certificación está no solamente revisando el cumplimiento legal, sino que en algunos temas tiene exigencias por encima del marco nacional. Entonces, bueno, en una de las asambleas de FSC, en estas grandes eventos que ocurren cada 3 años, se discutió en profundidad esta materia de los derechos laborales y los reaseguros de materia laboral, más allá del bosque, sino también en las etapas de transformación, y se decidió agregarle al sistema normativo en lo que es cadena de custodia, una vez que salió el producto del bosque, todo lo relativo a los requisitos laborales fundamentales. Entonces, todos aquellos convenios avalados por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, fueron incorporados en el marco normativo. Entonces ahora hay una exigencia y hay un proceso en el cual durante las auditorías se revisa justamente el cumplimiento de estos convenios fundamentales de OIT que tiene que ver con esos temas, ¿no? Discriminación, trabajo forzoso, trabajo de menores y libertad de asociación.